la reliquia que traigo hoy es muy intangible y puede que un poco efímera, efímera no, pero difícil de rastrear. Pero bueno, vamos a contarla porque tiene elementos muy, muy bonitos. No es una obra de arte, no es una obra, o no del todo, no es una obra arquitectónica, pictórica o escultórica de ningún tipo, sino que es algo, pues, puede que es mucho más antiguo que todo eso. Bien, pues siempre hemos hablado en astronomía de que la astronomía precisamente, pues, colabora durante toda la historia y prehistoria en la navegación, en la orientación con el cielo para poder ir hacia diferentes destinos, ¿no? Bueno, en el Mediterráneo está más que claro cómo se han usado las estrellas para movernos desde hace muchísimos años, desde hace milenios. Pero me voy a ir muy lejos, me voy a ir muy lejos porque nos vamos a ir hasta Australia. Muy bien. Australia, Bueno, astronómicamente, hay que decir, Jesús, que has puesto una foto de portada preciosa para introducir esto y es como una barcaza, un barco y al fondo está, sí, bueno, la estrella polar con los la carros, estrella polar y bueno, sí, el timón el mira hacia la timón, estrella y polar, eso es que es la precioso. que no, la que ha guiado a muchas embarcaciones, ¿no? Y más recientemente, desde que se situó muy cerca del norte del Polo Norte Celeste. Bien, pero nos vamos a ir hasta Australia. Estáis viendo pues toda la masa continental vista desde satélite de Australia, ¿no? Y una serie de divisiones que son los estados principales que la componen. Digo que Australia es muy interesante astronómicamente porque, bueno, aparte de que básicamente es plana, la altura media de Australia son los 300 metros sobre el nivel del mar, el pico más alto está en los 2200, poco más, así que es una zona llana. eh, Está muy despoblada, sobre todo las zonas litorales son las que están más pobladas con grandes ciudades. Y aparte de eso, pues bueno, pues ha tenido una población, la población aborigen australiana, que ha tenido un interés muy especial por el cielo y lo ha usado de forma muy peculiar, además muy fuera de todas las corrientes, como corresponde a un continente aislado prácticamente del resto de las masas continentales, de Europa, de Asia, de África. Una deriva de las mitologías o de las formas de entender el cielo muy diferentes a las que podemos ver en otras partes del mundo. Como decía, bueno, Australia tiene muy poca contaminación lumínica porque, bueno, pues está muy, muy poco poblada. La densidad de población de Australia es de menos de un habitante por kilómetro cuadrado. O por lo menos era cuando yo lo estudié. Yo no sé si ha variado demasiado. Y si ha variado en las zonas donde hay grandes ciudades. Pues Sydney, Canberra, Brisbane son las ciudades principales que están en la costa este del continente y que bueno, que son pues puertos, son grandes ciudades que están pues muy contaminadas, pero bueno, el resto del continente queda libre, por así decirlo, ¿no? Uno de los hitos que a mí más me gusta de Australia es la montaña Uluru, mejor dicho, que es pues en medio de una llanura extensísima, una una, una colina, por así decirlo, una masa rocosa que sale de la Tierra sin ninguna otra cosa con la que puedas comparar y que ha sido un referente pues, para muchas direcciones de los movimientos a lo largo del continente. También ha sido pues, venerado como algo, algo espectacular, algo dentro de la mitología. Y bueno, también pues tiene sus cosas respecto a la astronomía, ¿no? Como se ha interpretado con los cielos que tenía encima. Pero bueno, Uluru está en el centro de Australia y yo me voy a centrar hoy en una de las zonas precisamente contaminadas, que por lo tanto esta reliquia de la astronomía que todavía no termino de introducir está perdiéndose, o por lo menos es difícil de ver. Los aborígenes australianos, como os decía, pues son un pueblo, hay muchísimas tribus diferentes y tal, pero un pueblo que ha mirado al cielo con mucha intención en muchas ocasiones y que se ha sabido orientar también. Hay una tribu en Nueva Gales del Sur que no entiende de izquierda a derecha o delante a detrás, sino que están tan perfectamente orientados con los eh, con los puntos cardinales, que ellos te dicen, esta cosa está al norte de mí, o tú estás situado al este de mí, aunque sean con cosas locales, ¿no? Con otras personas y demás, ¿no? Así llega, a ese punto llega la orientación. También los aborígenes han sabido ver, no son los únicos, en otras partes del cielo han sabido ver
forma en la oscuridad en vez de en la luz, en vez de en las constelaciones, lo han visto en las zonas oscuras del cielo, en las nubes oscuras del cielo, de la Vía Láctea, de la gran masa de saco de carbón, por así decirlo, han sabido interpretar formas y han creado sus mitos a partir de ahí, ¿no? Unos primos suyos, los navegantes polinesios, no podemos negar que se han orientado a lo largo de un vasto océano Pacífico entre isla e isla con el cielo, básicamente. Han navegado entre islas sin ningún problema. Bueno, han dejado muchísimas reliquias, por así decirlo, muchísimas pinturas rupestres y demás, estos aborígenes a lo largo de la historia, pero yo os traigo una hoy que no se puede ver, o por lo menos que no está escrita fácilmente en ningún sitio, porque muchas veces se nos olvida que los patrimonios culturales de todos los pueblos a veces son inmateriales. Y esto es porque eh, hay formas de orientarse en el cielo que se han hecho siguiendo las estrellas y también con una cierta memoria popular. Y me refiero a caminos de estrellas en el firmamento que han servido para orientar los caminos de estas tribus a lo largo de su tierra, siguiendo una serie de pautas. Por ejemplo, estamos viendo una zona de Escorpio marcadas por una serie de estrellas, bueno, de Escorpio y Ara, de altar. Gamma Arae, Alfa Arae, Sigma Arae, Zeta Scorpi, Kappa Scorpi, Gamma Scorpi, Beta Sagittari. Bueno, pues estas estrellas se supone que mostrarían una forma de alcanzar un destino muy lejano desde la costa este de Australia, cerca de la zona de Brisbane, en concreto, pues hasta las montañas Bunya. Y que los aborígenes australianos usaban estos caminos de estrellas para orientarse y llegar a una serie de hitos, o alcanzar una serie de hitos y poder alcanzar, por ejemplo, pues una zona de unos ritos especiales a distancias tan grandes como 700 kilómetros de distancia del inicio de ese camino. Vosotros me diréis, dice, bueno, pero estos caminos de estrellas no están siempre en la misma posición, ni se ven siempre, ni nada. Tienes razón. Estos viajes se podían realizar simplemente pues, en una época del año y para poder seguirlo, lo que el mapa estaba en el cielo, pero el aborigen lo que utilizaba era algo que se llamaban líneas de canciones. Una traducción muy mala, directa del inglés, que se llama songlines. Estas líneas de canciones son canciones que se transmiten de padre a hijo en las tribus y en las que se van dando una serie de pautas para seguir un camino, en las que se recuerdan una serie de accidentes geográficos, accidentes orográficos y tal, para, con esta referencia estelar que también está en la canción, poder alcanzar un destino muy, muy lejano. Me gustaría hablar un momentillo, si tenemos tiempo, de una parte de la mitología aborigen que me parece preciosa y es casi tolkieniana, porque los, los aborígenes entienden que toda la creación no es sino un sueño, una especie de mito de la caverna, por así decirlo, ¿no? Todo fue soñado en la época del sueño por grandes seres totémicos que un día despertaron y cuando despertaron y su sueño se había finalizado, empezó la creación o empezó el mundo que era ese sueño que habían soñado. De manera que un aborigen entiende que todo lo que vemos hoy en día es lo que ya soñaron esos seres totémicos ancestrales que también veían en el cielo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, estas líneas de canciones parece ser que están también relacionadas con esa línea de canción y con ese sueño, tiempo del sueño. Esta pertenece dentro de la mitología. Por ejemplo, otro camino que podría seguirse es el que va desde Zeta Scorpii, Eta Scorpii, Zeta Scorpii, Kappa, Gamma, hasta Beta Sagittari, que sería para alcanzar la garganta de Carnarvon. Si nosotros aplicamos hoy en día, cogemos las canciones que recogen estas líneas de estrellas, estas guías estelares, y la canción que la orientaba, y la aplicamos a las carreteras que existen actualmente cerca de Brisbane, podemos ver que coinciden bastante. ¿Y por qué es esto? Pues cuando llegaron los colonos ingleses a Australia a mitad del siglo XIX, pues
necesitaban guías. Y los guías eran los aborígenes. Y los aborígenes se guiaban por sus líneas de canciones y las estrellas en el cielo. De manera que las rutas que establecieron los colonos ingleses, ayudados por los aborígenes, no eran otra cosa que líneas que ya estaban en el cielo y en las canciones. Y no solo eso, esos caminos iniciales se convirtieron en parte de la Red Nacional de Carreteras de Australia. Por lo tanto, parte de la Red Nacional de Carreteras de Australia está escrita en el firmamento. Todavía hay gran cantidad hay gran cantidad de contaminación lumínica en Australia, pero hay grandes zonas que todavía no la tienen. En concreto, estas de Brisbane se están perdiendo, es decir, no es fácil orientarse hoy en día con las estrellas de Sagitario, Escorpio y Ara para llegar desde Brisbane a una localización al oeste de esta ciudad. Pero bueno, seguimos soñando, como los aborígenes, en que lo que nos inspiró para incluso encontrar nuestro camino en la oscuridad, esas líneas de canciones que se pasan de uno a otro, hoy en día también no ilumine pues para seguir mirando al cielo, aunque a veces sea tan complicado, porque bueno, ya no tenemos esas líneas de luz en el cielo, sino que tenemos otras en el suelo que no se apagan nunca, por desgracia. Y esta es la reliquia astronómica que os traigo, y aunque parezca raro, la reliquia astronómica es la Red Nacional de Carreteras Australiana.